¿Alguna vez habían escuchado hablar de los náhuatl, los mojeños y los yuracaré? ¿No? Pues este video te ayudará a conocer un poco más de estas etnias. Comencemos con los náhuatl. Probablemente se trata de uno de los grupos de indígenas itinerantes que se desplazan por la frontera entre los dos países, entre Bolivia y Perú. No se sabe cuántos son ni el área exacta donde se asientan. Es muy probable que los náhuatl en Bolivia hayan sido exterminados o se hayan asentado definitivamente en el Parque Manú en Perú, donde está la mayor parte de la población de este grupo étnico, también llamado Yora. Según los informes del Centro Cultural José Pío Azá del Perú, los pocos sobrevivientes de este grupo quizás se encuentran en los ríos Mapuya e Inuya. Los antecedentes dan cuenta de que se caracterizan por su extrema belicosidad. Se dice que vivían pintados y desnudos, en grupos de varias familias para asegurar una mínima potencia ante eventuales agresores. Sus casas eran hechas de cañas y hojas de palmera, provisionales y fáciles de construir y abandonar. Su vida, como la de todo selvícola, se basa en la caza y la pesca, aunque ocasionalmente cultivan yuca, plátano y maíz. Los nahuas son locuaces y gustan de usar mucha mímica en sus expresiones para dar mayor fuerza a sus ideas. En sus ausencias o cambios de zona de residencia se comunican por signos como hojas de palmera cuya distribución u orientación en el suelo, en las puertas de su casa o en las playas encierran mensajes para sus congéneres. El experto comenta que siempre duermen alrededor del fuego y que comen todos alrededor de una olla común. Sus cantos son monótonos y salmodiados, más bien tristes, y gustan de curiosas danzas. Originalmente su sociedad era patriarcal. Los varones durante el día vivían en la casa de los hombres, pero por la noche, si estaban casados, se retiraban a cohabitar con su esposa, quienes estaban totalmente sometidas a sus decisiones y les servían para engendrar hijos y cuidar el hogar y la alimentación. Los personajes más destacados y respetados de su sociedad eran los bari, quienes dictaminaban si el enfermo iba a morir o no, y según eso se decidía si seguir o no cuidándolo. Se podría decir que esta es una cultura extinta en Bolivia, ya que según datos poblacionales solo existen 15 personas pertenecientes a esta cultura. Es probable que los nahuas de Bolivia hayan sido exterminados, pero también se cuenta que viven pintados en grupos de varias familias para defenderse de agresores. Los mojeños. Hablemos un poco de su historia. Las culturas prehispánicas de los llanos de Mojos, entre los siglos IV a.C. y XIII después de Cristo, se caracterizaron por sus importantes obras de ingeniería hidráulica, campos elevados, terraplenes, lomas, canales y lagunas artificiales. Estas complejas sociedades hidráulicas fueron probablemente antepasados de los actuales pueblos Baure y Mojeño. En el siglo XVI, los mojeños mostraban una sociedad jerarquizada y una agricultura desarrollada. Las misiones jesuíticas de Mojos entre 1675 y 1767 produjeron decisivos cambios demográficos, sociales, políticos, económicos y religiosos en la etnia mojeña. Al decaer durante el siglo XIX, se crearon haciendas en los pueblos mojeños y los indígenas quedaron bajo el dominio patronal. Durante el boom del caucho de la Amazonía entre 1880 y 1920, los mojeños fueron llevados a los gomales a trabajar bajo penosas condiciones como siringueros y remeros. La situación provocó en 1887 la articulación del movimiento de la búsqueda de la Loma Santa, lugar de armonía, abundancia y autonomía. Movimiento milenarista que ha sido recurrente a lo largo del siglo XX y ha significado la reocupación de regiones habitadas por el pueblo mojeño en épocas precoloniales. Ahora hablemos de su religión y su cosmovisión. Los Aksane eran los espíritus tutelares de la naturaleza, bosques, árboles, ríos, lagos, de los antiguos mojeños. En la antigüedad, las sirenas o ecuna
Son los amos de las aguas, ríos, lagunas, curiches, etc. Y los peces. En la celebración de las festividades religiosas mojeñas del siglo anual se fusionan las creencias y tradiciones del origen prehispánico y católico misional. La danza de los macheteros tiene un carácter guerrero y religioso, y se baila en Corpus Christi, la Santísima Trinidad y otras festividades. En Danza del Torito, bailada en las fiestas patronales y otras, los danzarines llevan máscaras de madera con forma de toro, ciervo, ovejo, japocuti, tamucumira y otros. Su organización social y política. Antiguamente dominaba la familia extensa, pero en la actualidad la organización social de los mojeños se asienta sobre la familia nuclear. La comunidad está regida por un cabildo indígena, conformado por un conjunto de cargos encabezados por el corregidor. Estas autoridades son elegidas en una asamblea comunal, instancia superior de decisiones. El cabildo cumple funciones de ordenamiento de la vida social y política, así como de la ritual y religiosa de la comunidad. Su economía. La principal actividad productiva es la agricultura. Maíz, arroz, yuca, plátano, frijol, camote y cítricos. Destinada mayoritariamente al consumo familiar, es complementada por la ganadería en pequeña escala y la crianza de animales menores, la recolección de miel y vegetales silvestres. La caza y especialmente la pesca, destinada tanto al autoconsumo como a la venta, juega un rol importante. Algunos datos interesantes sobre los mojeños es que tradicionalmente vivían en pueblos grandes que estaban protegidos por empalizadas, zanjas y trampas a lo largo de senderos cercanos. Las empalizadas tenían aspilleras para uso de los arqueros. Los soldados llevaban escudos hechos de caña unido por hilos de algodón. Las aldeas eran independientes entre sí, y un jefe en una aldea no tenía autoridad más allá de sus límites. San Ignacio, querido pueblo valiente del Paititi. Los Yuracaré. Datos generales. El Yuracaré es una lengua aislada que no mantiene relaciones con las familias lingüísticas conocidas. Estos se denominan a sí mismos como Yuracarés y se encuentran ubicados en el departamento de Beni y Cochabamba entre las provincias de Chapare, Carrasco y Mojos. Y según datos poblacionales, existe un total de 2.500 habitantes de esta etnia. Hablemos de su hábitat. Los Yuracaré viven en las riberas de los afluentes del río Mamoré, los ríos Chapare, Secure, Chipiriri e Ichilo. La región habitada por los Yuracaré muestra una ecorregión boscosa que limita al este con bosques ribereños, alejándose de los ríos por pampas abiertas. Los suelos de los bosques ribereños son fértiles y preferidas para la agricultura. Los ríos son ricos en peces y tortugas, ofertando una buena base para el sustento. Aparte de su región central, los Yuracaré se encuentran en regiones como el bosque de Chimanes, resultado de su aparición en el movimiento de la Loma Santa. Su historia. La primera referencia sobre los Yuracaré data del año 1548, donde son mencionados como aliados de los chiriguanos. Los Yuracaré eran el pueblo que constantemente hostigaba la ruta Santa Cruz-Samaipata-Cochabamba, acudiendo desde las cercanas planicies del Chapare a los valles bajos cruceños. Después de la fundación de las reducciones de Mojos, creció el interés de encontrar un camino que una esta región de Cochabamba con Mojos, pasando por las tierras habitadas por los Yuracaré. Durante la segunda mitad del siglo XIX, aumentaron las entradas de colonos en la región, fenómeno que aún continúa en el presente. Con el avance de la colonización, los Yuracaré fueron contratados para la abertura de caminos y trabajos de la madera. Desalentados por el abuso de los patrones, la gran mayoría se retiró a las partes más alejadas de su territorio. No quedaron muchos aspectos de la influencia franciscana, lo que facilitó significativamente la entrada de los misioneros del Instituto Lingüístico de Verano y más tarde de la Misión Nueva Tribus, que en la actualidad ejerce un dominio casi absoluto sobre los asentamientos Yuracaré. Toda la parte de su territorio cercana al Chapare se encuentra en la zona del avance de colonos y del narcotráfico. Organización política y social. Los Yuracaré viven en pequeños asentamientos dentro de los bosques ribereños que acompañan a los ríos de la región.
Los asentamientos son formados por familias con relaciones de parentesco consanguíneo o de alianzas por matrimonio. Entre estos grupos existen fuertes lazos de intercambio, y el grupo funciona como una sola unidad de producción y ayuda mutua. No existe el cargo de líder. El grupo se constituye en forma igualitaria, lo que no excluye que personalidades fuertes lleguen a tener una autoridad reconocida. Las aldeas cambian de lugar después de ciertos tiempos, instalándose de nuevo en una zona de bosques con suelos vírgenes. Su economía. La caza, la recolección y la pesca constituyó la actividad económica principal del pueblo yuracaré. En la actualidad, la agricultura ocupa el lugar principal que aporta la mayor parte del sustento al pueblo yuracaré. En las chacras preparadas por el sistema dominante en toda la Amazonía, la roza y la quema donde la ceniza sirve como fertilizante para lo sembrado, se produce la yuca, arroz, maíz, caña y otros productos en menor grado. En los asentamientos se cría animales domésticos. La producción está destinada al autoconsumo. Allá donde el ascenso de los mercados es posible, se destina parte de la producción a la comercialización, para generar ingresos en dinero. Los yuracaré venden su fuerza de trabajo a los colonizadores, comerciantes y narcotraficantes de la región. Aparte de la agricultura, tiene importancia la pesca, actividad que se practica en el río cercano al asentamiento, aunque las familias yuracaré emprenden también largos viajes con la canoa hasta lugares donde la pesca es abundante. Si bien tienen menor importancia, también se practica la recolección de miel y frutos del bosque, pero las posibilidades han disminuido grandemente por la degradación de los bosques por los madereros. Cosmovisión. No se sabe mucho sobre la cosmovisión de los yuracaré, porque incluso antes de la entrada de las misiones evangélicas, ningún antropólogo estudió la cultura de este pueblo, lo que queda en el recuerdo de los hermosos diseños estampados sobre la vestimenta yuracaré, fabricada de la corteza de ciertos árboles, de las cuales se quedan unos pocos en los museos. Igualmente se recuerda de los duelos de flechas, pruebas de coraje entre hombres, dibujados por artistas. Su situación actual. En varias regiones, los yuracaré conviven con mojeños que muestran cierto menosprecio frente a ellos. Los mojeños entraron en la zona movidos por el movimiento de la Loma Santa. Los que viven cerca de los centros de colonización del Chapare son acosados por colonizadores o narcotraficantes. Parte de la juventud yuracarea, atraída por las posibilidades del consumo, ingresa en los círculos del narcotráfico, que dice que existen yuracaré sin o con poco contacto en las zonas inaccesibles, en zonas del territorio multiétnico Timis y el Parque Isidoro Secure.